día de hoy me acompaña la doctora Alison Belsmat, especialista en dermatología, y es que vamos a estar hablando del melanoma, el cáncer de piel con más riesgo o el más común. No el más común, pero sí con más impacto en la salud. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarme el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y agradecer a la Sociedad Venezolana de Dermatología que fuera vocero en este día acerca del melanoma. Bien, el melanoma, como lo mencioné, no es el más común, pero es el más peligroso. ¿Esto por qué? Bien, sí es el más peligroso porque los porcentajes de frecuencia son el cáncer de piel no melanoma abarca aproximadamente el 95% de todos los cánceres de piel y el melanoma solamente el 5%. Pero tomando en cuenta las muertes por cáncer de piel, el 75% de las muertes por cáncer de piel es por culpa del melanoma. De allí la importancia de poder reconocer tempranamente el tumor, que sea tratable y, por supuesto, sería mucho mejor incluso prevenir antes de que él aparezca. ¿Cuáles son los síntomas más comunes y por qué? ¿Por qué suele aparecer? Bien, los síntomas más comunes realmente, el melanoma puede imitar una peca, una mancha marrón o un nódulo. El color es variable. Realmente utilizamos un esquema que se llama el esquema del ABCDE. El A se refiere a que la lesión sea asimétrica, es decir, nosotros la dividimos por su eje mayor en dos mitades y si una mitad no es el espejo de la otra, pues es asimétrica. Los bordes se refieren a que el borde debe ser nítido, redondeado, no debe ser difuminado o no debe tener un borde borroso. En cuanto al diámetro, el diámetro debe ser de 6 o más milímetros y eso es lo que equivale a lo que sería la punta de un borrador. ¿Okay? Y el E se refiere a la evolución de esa mancha. Puede haber comenzado como una mancha marrón muy pequeña que posteriormente aumentó de tamaño en lo que se refiere a diámetro o se abultó. Lo otro que puede ocurrir es que esa lesión sangre espontáneamente sin necesidad de que haya habido un traumatismo o que la lesión pique o presente alrededor como un halo rojo que provoca picazón en el paciente. ¿Cómo influye el factor genético? ¿Podría ser hereditario este tipo de cáncer de piel? No, normalmente el melanoma se le considera un tumor maligno, si se quiere, esporádico, ¿ok? La parte hereditaria corresponde a menos del 7% de los melanomas y son familias portadoras de una mutación que los hace más susceptibles a tener este tipo de cáncer de piel. En general, el melanoma es más frecuente que no sea hereditario y que se adquiera, bien sea porque la persona tiene múltiples lunares. En este caso estamos hablando aproximadamente del 35% de los lunares, de los melanomas, aparecen sobre un lunar previo, mientras que el resto aparece de novo, es decir, no había una peca, no había un lunar previo sobre el cual se formó el tumor. ¿Quiénes están en riesgo de padecer esto? Por lo menos las personas blancas que suelen tener muchas pecas o lunares, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos identificarlos? Bueno, realmente el paciente que tiene muchos lunares comienza a tenerlos ya en la infancia. Casi siempre hay un familiar directo, bien sea sus padres o sus abuelos que tienen múltiples lunares. Y ya en la infancia el paciente comienza a presentar múltiples lunares. Ese paciente ya desde la infancia debe ser protegido con protectores solares si va a tener exposiciones solares, por lo general mayor del 50% de factor de protección. Y generalmente lo que siempre se nos ha indicado es que todo paciente que tenga muchos lunares es un paciente que a partir incluso de la adolescencia o de la pubertad, un poco antes, debe acudir al dermatólogo para comenzar a hacer un control anual de sus lunares y prever que alguno de estos lunares pueda cambiar a un melanoma. ¿El melanoma puede aparecer a cualquier edad o es común en una edad en específica y en una población sexual en específica? Bien, en cuanto a la edad, hay digamos como dos picos. Hay un pico alrededor de los 15 a los 29 años, donde es mucho más frecuente en mujeres, y en la medida que se acerca a los 40 años se va igualando la incidencia en ambos sexos. Ya después de los 40 años comienza a ser más frecuente en hombres. Con respecto a eso es lo que se refiere a la edad, pues. Y si tomamos en cuenta las cifras que aparecen en pacientes aún mayores, es un tumor que aparece incluso más frecuente en personas mayores de 60 años. Bien, después de haber sido diagnosticado, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida del paciente? Bien,
Una vez que diagnosticamos el melanoma, lo primero que hay que hacer es quitarlo, hacer una cirugía. La cirugía me va a dar un dato, los datos histológicos, o sea, la biopsia me indica un dato que me explica el grosor, me describe el grosor que tiene ese tumor. De acuerdo al grosor es que yo voy a poder definir la conducta que debo tomar con ese paciente. La conducta inicial siempre es quirúrgica, yo debo extirpar el melanoma con unos márgenes alrededor y en profundidad de piel sana para así asegurarme que el melanoma no se extienda. Pero una vez que yo tengo la pieza afuera y de acuerdo al grosor que tenga, yo tengo que determinar si ese tumor se ha extendido o no a los ganglios linfáticos regionales. ¿Ok? De acuerdo, si el melanoma tiene un grosor mayor de 1 milímetro, hay en algunos países donde incluso toman el valor de 0,76 milímetros de grosor, tiene indicación de hacer lo que llamamos un ganglio centinela, es decir, determinar hacia cuál ganglio de la zona donde está el melanoma drenan los linfáticos de ese tumor y de esa manera estudiar específicamente el ganglio que me dé la tinción positiva y ese ganglio lo saco y lo examino. Si ese ganglio es negativo, pues simplemente la enfermedad está limitada a la piel. ¿Okay? Y el grosor va a determinar igualmente si no hay enfermedad ganglionar, con qué frecuencia lo debo ver y qué tipo de exámenes o paraclínicos debo solicitar para vigilar a la salud del paciente. ¿Qué pasaría si no se atiende a tiempo y se extiende la lesión maligna? Bien, como muchos cánceres que provocan metástasis, obviamente el pronóstico del paciente empeora cuando la enfermedad sea diseminada y la sobrevida del paciente pues obviamente disminuye cuando se ha extendido a distancia. ¿Dónde se extiende o hace metástasis? Primero, ya lo mencioné, a los ganglios. Y hablamos de enfermedad prácticamente diseminada cuando se ha extendido a otros órganos como pulmón y cerebro. E puede diseminarse a piel, otros segmentos de piel. ¿Puede reaparecer este tipo de lesión después de haber sido operada? Realmente no debería reaparecer si era delgada. ¿Okay? Si es muy delgada, si es menor de un milímetro, prácticamente la cirugía resuelve el problema en un 99%. ¿Okay? Cuando se extirpa con un grosor mayor, obviamente se toman los márgenes de seguridad oncológica, pero dependiendo del grosor existe un riesgo mayor o menor de que ella se pueda diseminar. Quisiera saber cuáles son los factores de riesgos en la aparición de este tipo de cáncer de piel. Bien, uno de los principales factores de riesgo es que la persona haya sufrido quemaduras solares de primero y de segundo grado, sobre todo en la niñez. Y es lo que llamamos exposición solar intermitente, sobre todo en niños y cuando es población de riesgo. ¿Cuándo es población de riesgo? Un paciente que sea de piel clara, cabellos rubios, pelirrojo, ojos azules, ojos verdes. El otro factor de riesgo es que tenga historia familiar, bien sea abuelos, padres o hermanos con historia de melanoma o que tenga historia personal de melanoma. Si tiene historia personal de otros tipos de cánceres no melanoma, también tiene un riesgo. Y como ya había mencionado, los pacientes que tienen múltiples lunares, es decir, más de 50 lunares o aquellos que tienen más de 6 lunares displásicos, que son lunares muy grandes, que aunque son benignos, ellos cumplen con los criterios de melanoma. Entonces esos son todos pacientes que deben ser evaluados a tiempo para prevenir que en ellos aparezca el melanoma. Quisiera saber también cuál es el cáncer de piel más común en nuestro país, los 3 cánceres de piel más comunes. Bien, el cáncer de piel más común es el carcinoma vasocelular, ¿ok? Ese es el principal cáncer de piel y si se quiere prácticamente el principal cáncer del ser humano. Okay. Es totalmente responsable de él, es la exposición solar sin protección durante muchos años, radiación ultravioleta, ¿ok? Y en segundo lugar tenemos el carcinoma espinocelular. En tercer lugar tendríamos el melanoma, que es del que estamos hablando hoy en día. En caso del melanoma, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Cuáles son esas pautas que debemos seguir? Bueno, en primer lugar, como ya lo mencioné, la principal causa que puede prevenir cualquier tipo de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, es la protección solar. Se aconseja usar protectores solares con factor de protección por encima de 30. Se debe aplicar media hora antes de que se vaya a exponer al sol y reaplicar cada 2 horas. Si la persona nada, inmediatamente después de nadar tiene que volver a colocarlo o si ha sudado porque está haciendo algún tipo de ejercicio, también debe volver a reaplicarlo.
Lo que se aconseja es que las personas no se expongan a las horas donde la radiación ultravioleta incide más perpendicularmente, que es específicamente de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Okay? Esas serían las horas a evitar de estar al sol. Siempre se aconseja, busque la sombra. A los niños no debemos exponerlos al sol. Aunque le pongamos protector solar, un niño no debe recibir sol de playa, de piscina, de campo antes de los 9 meses de edad, aún teniendo protector solar. Y tener programas, pues yo pienso que es importante la parte educativa, tanto a nivel familiar como a nivel de las escuelas, para que los niños y los adolescentes tomen una conducta preventiva, cuando podemos realmente evitar que a largo plazo aparezcan estos tipos de cánceres de piel. Bien, doctora, sus vías de contacto, números telefónicos. Bien, el teléfono de consultorio es 991-3419. Mi Twitter es @AlisonBSSBSS en mayúsculas. Bien, gracias por acompañarnos.